Desde que salió Mijael Garrido Leca en público, fue como que el blanco de burlas y de muchas críticas. Ustedes recuerdan cuando apareció y comenzó a hacerle preguntas un poco extrañas a Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Si usted hubiese sido homosexual en 1960, ¿hubiese preferido vivir en Nueva York o en La Habana? Yo siempre hubiese querido vivir en el Perú. Bueno, hace poco dijo que era capitán del ejército, que había sido ascendido y que tenía a su cargo a soldados del BRAEM. Además de periodista, yo soy oficial del ejército. Soy capitán y, bueno, me acaban de ascender por acción distinguida, pero comando un pelotón de fuerzas especiales que tiene como finalidad hacer inteligencia y acción en contra de lo que queda de sendero en el BRAEM. Mijael Garrido Leca está postulando al Congreso de la República para el próximo año, para el 26 de enero del 2020, por la estrella, por el APRA. Pero lo importante es saber qué es lo que quiere hacer Mijael Garrido Leca en el Congreso, cuáles son sus propuestas. Eso es lo que le vamos a preguntar. Tú decides salir de tu programa en Canal N. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando yo firmo el contrato a través del cual me vinculo con Canal N, yo quedo en hacer un programa a través del cual los televidentes se iban a formar una opinión, ¿de acuerdo? Entonces, ese programa implicaba que yo tenía que buscar ser imparcial. Y lo que empezó a pasar desde el 28 de julio, en realidad, es que yo cada vez menos tenía esta vocación por ser imparcial, porque veía que lo que estaba pasando ya excedía los cánones de lo correcto. Y para mí el 30 de septiembre marcó un punto de inflexión, porque yo considero, lo he dicho en todos los idiomas y en todos lados, que fue un golpe de Estado. ¿Tenías ahí alguna cercanía con Mercedes Arauz para trabajar con ella? No, lo que sí sucedió es que Mercedes Arauz y otros varios políticos de la oposición me empezaron a pedir que los ayude a hacer llamadas y que los ayude a coordinar cosas que no son concomitantes con la ética periodística. Entonces lo que yo dije fue, me están pidiendo cosas que quiero hacer, pero que como periodista no puedo. Entonces tengo que renunciar. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premia, si no, la demás. Al lado tuyo. Y estuviste detrás al equipo que comenzó a asesorar a Mercedes Arauz en estos días tan difíciles para ella, en el que le no, hicieron la vi un solo día. ¿Juramentar como presidenta? No, de hecho, en ese momento yo ya no estaba hablando con ella. Yo hablé con ella el día del 30, el cierre, y hablé con ella un par de días después por teléfono. No la volví a ver y no he tenido ningún contacto con su equipo en ningún momento. Mi plan de vida, y eso de hecho había sido manifestado por mí en el propio canal, y eso lo saben los directivos del canal, era viajar el año que viene a los Estados Unidos a terminar mis estudios con una maestría con mi esposa y ser papá. Ese era mi plan. Si hubieran sido 5 años, hubiera sido imposible. Hubiera dicho, no, pues no puedo. Pero por esta circunstancia especial de 15 meses, en donde además creo que puedo aportar algunas cosas específicas, es que decido postergar. Si es que hubieran sido 5 años, no hubiera podido. Te lo deben de haber dicho en cada esquina, que es totalmente incoherente que tú pienses que esta disolución es inconstitucional, que esto ha sido un golpe de Estado, pero que participes en una elección totalmente democrática si estamos en golpe de Estado. En todos los golpes de Estado quedan vacíos de poder que pueden ser tomados o que pueden ser dejados en blanco. Cuando Hugo Chávez convocó al referéndum y convocó a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, la Mesa para la Unidad Democrática, la MUD, en ese momento liderada por Enrique Capriles y por María Corina Machado, tomaron la decisión de no presentarse en una posición de dignidad frente a la dictadura y aprobaron la nueva Constitución como si fuera por un tubo. Entonces, creo que si el Congreso va a dejar un espacio de democracia para poder contrarrestar y tener un peso y contrapeso al poder monolítico que hoy ejerce Martín Vizcarra, creo que más bien hay que tomarlo.
Yo no creo que Martín Vizcarra sea un agente del G2 cubano ni que tenga un plan de integración bolivariana. Creo que Martín Vizcarra no tiene la menor idea de lo que está pasando a su alrededor y creo que no tiene la menor idea de lo que hace como presidente. Y creo también que Martín Vizcarra, vamos a decir, la última etapa de su enfrentamiento con el Congreso, se apoyó de manera directa en la izquierda, tanto en el Frente Amplio como Nuevo Perú. Entonces, lo que sí me da miedo es que Martín Vizcarra, al no tener bancada, al no tener partido, al no tener cuadros tecnocráticos que lo acompañen en lo que queda del gobierno, termine cooptado por quienes lo acompañaron en esta última recta. Y ahí es que creo que se abre la puerta para que se dé una asamblea constituyente, que yo creo que sería nefasta. Tú estás utilizando el APRA y esta posibilidad que te ha abierto el Partido de la Estrella para llegar al gobierno, ¿o en verdad crees que el APRA es el mejor camino? Yo creo que el mejor camino es el camino de la institucionalidad. Y creo que el APRA es un partido que va a cumplir 100 años. Creo que el APRA ha hecho por el Perú muchísimo bien y también muchísimo mal, cometiendo errores y delitos, algunos militantes, porque no se le pueden delegar delitos al partido. Y creo que el APRA es un partido que ha tenido dos cosas que son rescatables y creo que quienes hemos hecho prensa, tú lo sigues haciendo, como tú y como yo, no vamos a poder nunca dejar de decir. Ha sido un partido que jamás ha transado con una dictadura y es un partido que jamás se ha metido con la libertad de prensa. No veo coherente el hecho de que tú, siendo totalmente y tratando de ser totalmente imparcial, vayas a un partido o te acerques a unas personas tan cuestionadas en temas de corrupción en esta época de tanta lucha ciudadana contra la corrupción, justamente. Justamente en este oxímoron que tú bien señalas y pones luz encima, hay una respuesta, que es que yo creo que parte del daño tremendo que la corrupción le hace al país tiene estribo en la ausencia de partidos institucionales, en la creación continua, en esta incubadora de partidos cascarón que nacen, crecen y mueren para cada elección. ¿Por qué? Porque si hubiesen partidos con tradición, con larga militancia y con una estructura formal, uno podría endilgarle al partido la responsabilidad de lo que hacen sus militantes. Cosa que es bien difícil cuando hay partidos que duran 5 años. Entonces, de los partidos que tienen una trayectoria, creo que hoy no hay ninguno que no esté cuestionado por corrupción. De todos esos, en el que yo creo que se pueden hacer más cosas y creo que puedo contribuir más como invitado, es en el APRA. Tú mismo me estás diciendo, los partidos cascarón han sido un problema, sí, pero los partidos institucionalizados también son un problema actualmente. Por supuesto, y hay que cambiarlos. Por eso te pregunto directamente, ¿tú estás utilizando el APRA para llegar al Congreso y hacer algunos cambios o plantear tus proyectos o lo que tú quieres hacer? ¿Estás utilizando el partido para...? No. Porque hay otros candidatos que me lo han dicho. A mí me invitaron a este partido, me parece la mejor forma de llegar al Congreso y hacer lo que se me da la... No es mi caso, porque... Pero aquí te veo involucrado con un partido tan cuestionado. Bueno, pero los partidos cuestionados y los partidos que tienen 100 años, como va a cumplir el partido de Víctor Raúl de la Torre, se pueden y se tienen que arreglar. Hay que entrar con una escoba y hay que limpiar lo que está mal y hay que continuar con lo que está bien. Y esa es una tarea que hay que hacer. No es la tarea más simpática, ni la más políticamente correcta, ni la que va a ser más redituable en términos de votos. Pero yo la quiero hacer. Y voy a comprarme el pleito. Si yo quisiese usar al APRA para ingresar al Congreso, servirme del partido, lavarme las manos e irme, hubiera esperado el 2021. Aquí estamos hablando de una pregunta que está fuera de contexto, no desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva del país. Porque hablar de una vacancia implica saber cuál va a ser la configuración del Congreso. Porque si tenemos a un Congreso con una mayoría
pro Vizcarra, ¿de qué vacancia estamos hablando? Claro, pero Mulder entonces está fuera de contexto para ti. No, lo que creo que él está haciendo es cumpliendo su rol. Creo que él está siendo consecuente con lo que dijo siempre, que es que había que vacar a Vizcarra desde el momento en el que él cerró el Congreso. Ahora, yo considero que el Perú, que es un país inestable, adolescente y una república en ciernes y a largo camino de terminar de consolidarse, no puede tener 3 presidentes en 5 años. Pero defender el modelo económico de la Constitución. Frente a una asamblea constituyente que podría convocarse, creo que el régimen económico de la Constitución es fundamental. Ha permitido que 7 millones de peruanos salgan de la pobreza, ha permitido que nazca una clase media que hoy día existe, es pujante y de hecho es la parte más ancha de la pirámide demográfica del país y sobre todo la ciudad de Lima. La informalidad es un tema que en el Perú es harto mentado y que suena hasta trillado, porque decimos el 70% de los peruanos son informales y solo el 30% son formales. Eso significa que el 30% asumen la carga tributaria de todo el resto del país y que de alguna forma u otra subsidian al 70% de informales que no quieren pagar impuestos. Eso es verdad, pero es incompleto, porque el 70% de los peruanos son informales y allí están los más pobres. Entonces, por ejemplo, cuando el señor Ceballos, demagógicamente, dice que va a subir el sueldo mínimo para ayudar a los más pobres, está mintiendo. Porque los más pobres no son los empleados que están en planilla con sueldo mínimo de una gran corporación. Es la señora que vende papita con huevo y que no tiene CTS, no sabe qué son vacaciones, no tiene seguro y no tiene AFP. A ellos hay que ayudar. Y creo que hay una serie de mecanismos. Uno, por ejemplo, es que una gran parte de este 70% de informales son empresas familiares. La señora que contrata a su sobrina o a su hija para poner una bodega o un telar, etc. Como tú sabes, existen en el Perú varias formas de personas jurídicas. La sociedad anónima, la sociedad anónima cerrada, la EIRL. Yo creo que un proyecto de ley clave es crear la empresa familiar de responsabilidad limitada. De manera que creas la estructura jurídica para que una familia que se dedica a perseguir un fin económico pueda estar, sea cual sea, pueda estar bajo el amparo de la ley y de la formalidad con menos costos de legalidad. La idea es que a cambio de que se acojan a este régimen, paguen impuesto a la renta de repente a partir del segundo año, que no tengan que acogerse a tener que pagar gratificaciones, y que no tengan que... ¿Por qué lo llamas familiar? Porque tienen que ser... Yo lo pondría hasta 3er grado de consanguinidad. Sí, porque la gran mayoría de informales trabajan en familia. Es inaceptable que una persona tenga que esperar desde las 4 de la mañana en el hospital Rebagliati para ser atendido en salud y que cuando llegue a la ventanilla le digan: bueno, sí, lo podemos operar de esta tumoración benigna que tiene aquí a 6 meses. Ahora, si me paga 600 soles, lo opero hoy día en la tarde en mi consultorio privado en el 2.º piso. No puede ser, pues. Entonces, para empezar, tendría que pasarse ya una ley que permita que todos los peruanos saquen sus citas, tanto frente al CIS como frente a salud, por internet. Y que te den una hora y que te atiendan. Ahora, el CIS está colapsado. Pero ¿cómo cambiarlo desde el Congreso? Con fiscalización y con proyectos de ley que reduzcan la cantidad de gente que está en el CIS. Y pasarlos a salud. Pasarlos a salud, con más carga en el salud. Lo que pasa es que en salud pagas, en el CIS no. Pero tienen que pagar al ser trabajadores. Bueno, por eso lo de la formalidad. Y te dije que esto se enganchaba con lo anterior. Ahí lo que hay que hacer es coordinar. Y el Congreso no puede hacer mucho. Lo que el Congreso tiene que hacer es pasar una ley que faculte a los policías para poder actuar dentro del marco de la ley sin ser perseguidos. Yo no sé si tú te acuerdas, estoy seguro que sí. El caso de este policía, Elvis Miranda, en Piura, hizo 2 tiros al aire avisando que iba a disparar
dispara a un ladrón al que agarra en flagrancia y lo meten preso. ¿Qué diría este proyecto de ley? ¿En qué ¿Cuándo- cambia la situación? Porque ¿Cuándo las leyes puede están ahí. un policía, las leyes están pero no se aplican? Por eso. ¿Cuándo puede un policía usar un arma? Pero ¿Cómo eso debe se usar? sabe. Se sabe pero no se aplica y además hay muchos espacios en blanco, porque dice, por ejemplo, Ya, ¿cuál es? un ciudadano o un policía puede utilizar un arma si es que su vida está en juego. Define cuándo tu vida está en juego. Yo estoy a favor de la reelección. No voy a ir a la reelección porque quiero, como te dije, ser papá y viajar y todo esto. Creo que cometemos un error. Porque, para empezar, el Perú tenía una de las tasas más bajas de reelección de toda América Latina. Segundo, todos los robapollos, comecables y todos estos eran nuevos. Y tercero, todas las personas, incluyéndonos, que aceptan un nuevo trabajo, asumen una curva de aprendizaje. Tú puedes haber estudiado 20 años periodismo, pero tu primer día de calle no es igual que tu día número 50, ni que tu día número 3000 en la calle. Aprendes. Bueno, los peruanos nos vamos a ver obligados a pagar de nuestros impuestos esa curva de aprendizaje con mucho más frecuencia que si es que hubiese reelección. Porque los congresistas que son reelectos usualmente son los menos y los que la gente quiere ver reelectos. Pero ¿tú crees que algo se puede hacer en estos 15 meses para regresar la reelección al Congreso? Sí, por supuesto. Hay 2 legislaturas y eso sí se puede hacer. ¿Por qué dijiste que eras capitán del ejército? Mira, el Ministerio de Defensa ha anunciado una investigación, por lo tanto no puedo hablar hasta que la investigación termine. Pero te puedo adelantar, sin entrar en detalles, por qué lo dije. Lo dije porque en ese momento tenía la convicción absoluta de que iba a pasar. Que no eras capitán, pero sabías que... Soy teniente del ejército y mi despacho está impreso. Ya. El cargo inmediatamente superior es el de capitán. Pasaron una serie de cuestiones que ahí sí no corresponde entrar, que me hicieron pensar que iba a ser ascendido esa semana. No se dio, me fui de boca. La fregaste. Sin duda. A mí me dicen, no te ascendieron a capitán, y dijiste. Lo dije porque estaba orgulloso de mí y de lo que esto hubiera supuesto y ojalá algún día me asciendan. Pero para empezar, en el ejército del Perú, quienes son reservistas no cobramos. Es como ser bombero. Es absolutamente voluntario. Postulé a un curso que se presenta una vez al año. ¿Hace cuánto tiempo? Yo lo hice el año pasado. Son 4 meses de curso en donde tienes que tener algunas cuestiones previas. Porque lo que hacen es convalidan tu bachiller en lo que sea que tengas. En mi caso Derecho, por un bachillerato en Ciencias Militares, entonces te dan el grado de teniente de reserva de un arma de infantería. Y además yo he llevado algunos otros cursos, pero que no vienen al caso dentro del ejército. Y para mí ha sido un honor no solamente haber llevado cursos, sino que he dictado cursos dentro de varias de las escuelas del ejército y lo voy a seguir haciendo. Y para mí es un honor poder ayudar al ejército de manera gratuita.